contaminó el techo. Eres muy ¡Carajo, bonita. muchacha! Dale. Bueno, aquí tomé, espérate un momentico, aquí mandé el pantallazo. Vamos a ver para ver quiénes salieron. Para yo reírme un rato, no mentira. No lo hago con el ánimo de reírme, sino estas son evidencias que nos están exigiendo. Entonces, ahora que estén más conectados, vamos ¿cómo es que se llama? A tomar otra evidencia. Listo, hijos. Ok. Ay, mire el Dubán. Ahora verás, espérate. Ahora fue que se designó el hombre a montar a la foto. Voy a poner otra acá. Están riéndose y están en mejor dicho. Ustedes creen que esto va para Facebook. Bueno, Uy, tú vas grande. listo, ya pueden desactivar su cámara, muchachos, gracias. Bueno, mis estimados, antes que nada, buenos días. Como primera medida, como segunda medida, mil disculpas por haber trasladado la sesión para el día de hoy, pero pues la verdad el día lunes fue un día, pero bastante complicado para mí, reuniones que se realizan a última hora y que pues obviamente exigen mi presencia. Y bueno, y hoy miren, cumpliendo con el deber, voy a tratar de no hablar muy rápido. La lectura de hoy va a ser bastante lenta porque como pueden observar, tengo la garganta full afectada, full irritada. Hoy vamos a hablar de dos temáticas. Estamos en una unidad de aprendizaje que es trámite de pedidos o programación de compras. Entonces ya ustedes podrán observar que en semana 1 ya tienen precisamente todo lo relacionado con la temática que tienen que abordar, proveedores y tipo de pedidos. En esta semana 2, ¿qué tema vamos a abordar? Vamos a abordar la temática de lo que son las fichas técnicas u hojas de seguridad. Yo hoy les voy a socializar algo muy importante que tiene que ver es con los productos peligrosos, lo que son las hojas de seguridad para productos peligrosos. ¿Por qué? Porque dentro de la logística, eh, en algunos trabajos, algunas actividades económicas, eh, precisamente pues se encargan del manejo de materiales o de sustancias que tienen un grado de peligrosidad. Si recuerdan, en unidades anteriores, cuando estuvimos hablando precisamente de carga y del almacenamiento de la carga, eh, ustedes incluso hicieron una actividad didáctica con respecto a unos pictogramas. ¿Y qué son precisamente los pictogramas? Se los voy a recordar. Regálenme un segundo y voy a traer un producto químico aquí de mi casa. Voy a buscar. Voy a tomarles una foto y se los voy a anexar para que ustedes lo puedan visualizar. Esto que yo tengo aquí, voy a ponerme en pantalla principal. Miren, esto es un rayo, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes conocen un rayo, un matavolador, perdón, este no es rayo, este es baigón. Resulta de que digamos, este producto tiene aquí este pictograma. Y a esto es a lo que yo hago referencia. Aquí dice que es un gas inflamable. Y miren que el color rojo tiene una designación. ¿Y qué quiere decir? De que dentro de la categoría de sustancias peligrosas está clasificado en categoría 2 de las 9 clasificaciones que hay. Y el hecho de que sea rojo y que me aparezca como una llama que genere inflamabilidad quiere decir de que es un producto altamente peligroso. Primero, ¿por qué? Primero porque no se puede, digamos que tener un contacto en las vías dérmicas ni mucosas con él porque puede ser
peligroso. Aquí no nos hablan de que es tóxico, pero sí puede ser peligroso. Pero más riesgo de peligro genera es su inflamabilidad. Es decir, que si tiene un contacto con otro producto que permita hacer una reacción química, puede ser explosivo. Entonces, miren que en las condiciones de almacenamiento o sea, este producto yo no lo puedo almacenar donde estés por lo menos cerca de productos que sean de altas temperaturas. Yo no puedo tener el RAI por lo menos a poquitos metros de distancia de donde esté la estufa. Mi casa es pequeña, yo tengo cocina y zona de labores, pero todo lo que son este tipo de productos lo tengo en una estantería, lo tengo en una repisa distante a donde se encuentra la estufa. Otra cosita, tampoco los rayos del sol pueden caerle de manera directa. A mí eso me obligó a hacer precisamente como una adecuación donde se protegiera esa parte del espacio de la casa de los rayos del sol. Correcto, entonces este dibujito que es como un rombo, esto se llama pictograma. Entonces, aquí me dice que es un gas inflamable. ¿Y qué me indica que es un gas inflamable? Que puede generar una conflagración, un incendio. Y aquí tengo otro producto. Miren, esto es un ambientador, el eliminador de olores, el Bonaire. También es un gas, pero miren de que está identificado con un pictograma de color verde. ¿Eso qué indica? Pues indica que precisamente no debe ingerirse, simplemente como que el riesgo que genera es de no, o sea, de no ingerir. Correcto. ¿Qué pasó con André Pacheco? No debe ingerir. Entonces, en ese orden de ideas, mis chicos, estos son precisamente como productos químicos que no debemos tener cerca porque pueden ser, o sea, pueden generar una reacción química cuando se combinan con otros. Miren lo que le pasó a la profesora, es algo que me causa hasta risa, eso fue antes de ayer. Resulta que precisamente en esa repisa yo tengo todo lo que es, por lo menos está este insecticida, está este eliminador de olores, está todo lo que es para lavado, para la limpieza de la casa. Mi mamá es diabética y yo por descuido he colocado la botella de alcohol antiséptico ahí, que me pidió que le hiciera una muestra de una glucometría. Y el alcohol lo tenemos en otro sitio. Resulta de que voy a lavar, la chica que me trabaja aquí no entiende muy bien la lavadora, y resulta que coloco el FAB y asumí que había cogido una botella de cloro y resulta que cogí fue el alcohol. Imagínense mi locura. ¿Qué me tocó hacer? Precisamente sacar esa agua, porque el alcohol combinado con cloro puede generar una sustancia que se llama cloroformo y puede generar una reacción química que no sabemos obviamente con agua que puede ocurrir. Entonces me tocó sacar, enjuagar y volver a aplicar el desinfectante porque las botellas eran similares y yo sin más. Entonces, ¿esto qué nos indica? Ojo, miren, así como a mí me pasó bajo mi experiencia de ser CISO, porque cualquiera, como se dice en términos coloquiales, se nos va la liebre, así le puede ocurrir a cualquiera. Y está obviamente el producto etiquetado porque ahí aparece, solamente que tuvo una confusión, ¿verdad? Al creer que la botella que yo había cogido había sido de cloros. ¿Ok? Entonces que esto no les ocurra nunca. Y bueno, entonces voy a hacerles como tal ya la socialización de la clase de hoy. Vamos a ver si aquí yo tengo lo que es la hoja de seguridad. Aquí está. Vamos a guardar, denme un segundito y guardar. Y posteriormente les hago la socialización de los formatos que ustedes van a utilizar para el proyecto de certificación. Alguien me está pidiendo bien, no sé quién es, vamos a ver quién es. Joffrey, ok. Vamos a presentar y vamos a hacer. Listo.
Entonces, miren mis estimados, voy a hacer como quizás la parte más importante, que es una hoja de seguridad. Vamos a aumentarlo un poquito porque para que ustedes puedan observarlo mejor. Bueno, la hoja de seguridad es un documento que permite comunicar los peligros que ofrecen los productos químicos, ¿verdad? Aquí simplemente a nosotros nos dan en la parte de atrás, no es una hoja de datos, sino la información que debe contener la etiqueta. Pero esa hoja es una hoja que nosotros incluso podemos consultar por internet si queremos saber por lo menos cuál es, o sea, la hoja de datos de un desinfectante. Entonces, eh, se le conoce como MSDS, ¿verdad? Que traduce hojas de datos de seguridad y materiales o ficha de seguridad o miren, o que es diferente precisamente de una ficha técnica. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, como les dije yo, de productos o de sustancias peligrosas. Entonces, una ficha técnica hace referencia como tal a un producto cualquiera, pero cuando ya hablo de ficha de seguridad, estamos hablando de estos productos que hacen parte de la clasificación de las 9 sustancias peligrosas. Entonces, eh, ¿quién la elabora? Cada producto químico mezcla de ellos debe tener su hoja de seguridad. Es decir, un producto como este que yo les socialicé, que es el Baygon. Miren, el Baygon, ¿qué es? Vamos a ver qué se dice. Baygon mata cucaracha. Vamos a ver qué dice aquí del Baygon. Por lo menos debe decir de insecticida, contiene esto. Bueno, aquí aparece la composición química. Aquí dice insecticida para uso doméstico. Eso es lo que es el producto. Esto es un insecticida. Baygon es la marca. Es decir, que todos los insecticidas deben tener las mismas características de este producto. Solamente que quizás algunos van a tener algún tipo de compuestos que le permitan ser mucho más efectivos que otros, ¿verdad? La marca, la calidad, etcétera. Podemos ver también el RAI. El RAI también es un insecticida que probablemente tenga unas características distintas al Baygon. Puede ser el olor, puede ser el grado de efectividad. Quizás el RAI es mucho más efectivo que el Baygon. El Baygon quizás demora un poco más en, en hacer el efecto, ¿ok? Pero sirve para lo mismo y es el mismo producto, solo cambia la marca. Entonces, ¿quién elabora? Precisamente es el fabricante. El fabricante del producto tiene que determinar, tiene que mostrar cuáles son los componentes. Hombre, si yo soy una diseñadora y a mí me dicen que cuál es la ficha técnica de mi producto, obviamente yo tengo que conocer qué materiales, qué insumos y en qué cantidad utilicé para yo diseñar este vestido. Si yo elaboro un champú, ¿verdad? Y yo soy precisamente el encargado del diseño, el encargado de pronto de supervisar o establecer cuál es la formulación química necesaria para elaborar el producto. Hombre, yo como tal debo tener el conocimiento y con la ayuda de mi equipo de expertos, debemos desarrollar la hoja de seguridad de ese producto. Correcto. Siempre tenemos que apoyarnos en un experto. Ah, se equivocó este niño. Bueno, entonces seguimos con la integración del documento. Entonces, ¿quién la suministra? Obviamente, los fabricantes son las personas que deben emitir sus hojas de seguridad a los centros de información. Porque por lo menos aquí en Colombia es el famoso sistema con C, no con S, que es como el ente o el centro de información a nivel nacional que recoge toda la información relacionada con sustancias químicas peligrosas, almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, y también se establece toda la normatividad, es el que establece cuál es la normatividad que se debe cumplir
para cierto tipo de sustancias y para cierto tipo de procedimientos a nivel empresarial, como por ejemplo como el almacenamiento, como la fabricación, como el transporte, como el traslado. Entonces, mire, hay un decreto que es el 1609 del 2002, nos habla sobre la mercancía, ¿verdad?, de sustancias peligrosas. También hay una NTC, una norma técnica colombiana, que es la 4335, ¿verdad? Entonces, precisamente esa normativa es como con la que más nos identificamos y la que nos va a establecer cuáles son los parámetros que se deben cumplir para la producción y para el manejo de sustancias peligrosas. Entonces, ¿para qué se utilizan? Yo les hago una pregunta. Si yo les estoy mostrando a ustedes estos productos como el Baigón, como el Bonaire, y les estoy hablando, ya por lo menos ya usted sabe lo que es una hoja de seguridad, ya sabe quién la puede elaborar. Ahora yo le pregunto, ¿para qué servirán? ¿Qué uso comercial o qué uso industrial se le da a este tipo de formato? ¿Para qué será? ¿Para qué me servirá? ¿Qué creen ustedes? Señor, para la prevención, señor, la prevención de las personas que vayan a comprar un producto que sea peligroso. Correcto. Miren, como se trata de sustancias peligrosas, es importante conocer su hoja de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás a nivel empresarial o a nivel organizacional nosotros requerimos un insumo que sea una sustancia química y de pronto ocurre un derrame, un vertimiento y eso puede generar que puede generar una intoxicación masiva. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, lo que se hace como tal es tener la ficha técnica y ver cuáles son los productos y cuáles son las contraindicaciones para cada componente que contiene ese insumo. Si la persona le ingiere, entonces, ¿cuál es la recomendación que se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Recuerden que en muchas ocasiones cuando dicen, en caso de incendio de una sustancia peligrosa, no apagar con agua. Entonces, lo ideal es buscar los extintores que contengan precisamente ese material que va a disipar la conflagración. Correcto. Entonces, es importante, como les dicen, como dicen ustedes, por información. Nosotros debemos tener por información. Alguien me iba a comentar algo, me está molestando la garganta. Yo sé, Jesús, espera un momentito y yo anoto. Mara entró, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Pierangeli? ¿Qué le pasó a Pierangeli y Valerie? Bueno, entonces, chicos, en ese orden de ideas, para eso es una hoja de seguridad. A los que llegaron de último estaba colocando de ejemplo estos productos que tienen un pictograma peligroso. Miren, aquí se alcanza a medio visualizar el rombo rojo. Eso me implica que es un gas inflamable y que por lo tanto se debe tener en un lugar de un almacenamiento especial. Nada cerca que genere alta temperatura, ni tampoco cerca de otras sustancias de otros productos que puedan ser volátiles y fácilmente pueda generar una conflagración. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y bueno, el contenido, ¿qué es lo que tiene? Precisamente el contenido en una sesión, producto e identificación de la compañía. Es decir, nombre del material, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llama? Baigón, ¿verdad? Y de la compañía que es, en este caso, el Baigón es un producto de Bayer, si mal no estoy, no miento, ahora es Johnson y Johnson. Si es Bayer es bueno, ¿verdad? Ahora es Johnson y Johnson. Identificación de peligros, van a identificar precisamente cuáles son los peligros
asociados a esa sustancia. Por ejemplo, miren, aquí hay que ver si el material es inflamable, combustible o explosivo o tóxico. Inflamable con flagra, combustible también y explosivo por lo consiguiente. Si causa quemadura, ¿verdad? Sí, que puede resultar, ¿verdad? De una exposición continua del producto y qué pasa si permanece largo tiempo en el ambiente. Entonces, aquí hay que identificar el tipo de sustancia. Por ejemplo, si es una sustancia tóxica, también hay que colocar, perdón, la sección 3. ¿Qué componentes tienen? Por ejemplo, aquí el Baygon, miren mis estimados, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes, ¿verdad? 8 componentes. Y son precisamente sustancias químicas todas peligrosísimas, ¿verdad? Las medidas de primeros auxilios, eso es fundamental. En caso, por lo menos, que tengas contacto a nivel cutáneo, ¿qué hay que hacer? A nivel ocular, ¿qué hay que hacer? Vías digestivas, ¿qué hay que hacer? Vías respiratorias, ¿qué hay que hacer? Medidas en caso de incendio. Si se genera un incendio, una conflagración, ¿verdad? Precisamente por culpa de esta sustancia peligrosa. Eh, en algunos casos, muchos de estos productos no deben ser apagados con agua, sino con otro tipo de material y por eso se hace mucho énfasis en que en la empresa se determine cuáles son los tipos de extintores que se deben utilizar en, en el evento que se presente una emergencia. Bueno, aquí podemos encontrar las propiedades físicas y químicas del producto, con qué sustancia puede generarse una reacción explosiva, el grado toxicológico, si el producto al ingerirlo es tóxico, en qué grado, si de pronto no es tóxico, pero puede generar un proceso de eh, eh, combustible, es decir, que se activa con otro y puede generar un incendio. Ecológica, relacionada precisamente con el medio ambiente, consideraciones de disposición y otro tipo de información adicional. Eh, Eso es básicamente lo que yo les quería comentar hoy. Miren, aquí tenemos unas sustancias, por ejemplo, lo que es el cloruro de vinilo, miren, ¿para qué lo utilizamos? Para plásticos, para los marcos de ventana, para todo lo que tiene que ver como con trabajos de mampostería. ¿Qué genera? Toxicidad, somnolencia, irritación a la piel y la mucosa. Las personas que trabajan con este tipo de materiales, normalmente las personas que trabajan en construcción, los que trabajan acabados finales, pueden presentar este tipo de situación, somnolencia, irritación en la piel y en la mucosa. Es muy recomendable que cuando en la casa se haga algún tipo de trabajo de construcción, que las personas evacúen el sitio. Es conveniente que existan personas, y sobre todo si hay niños pequeños y personas mayores de 60 edad, de 60 años, perdón. ¿Por qué? Porque normalmente estas personas pueden recibir, percibir esos olores o ese tipo de ¿cómo les explicaría yo? Sí, de sustancias que están en el ambiente y pueden generarles problemas a nivel dérmico y mucosa, es decir, los ojos, las mucosas nasales, ¿verdad? Digestivas, es decir, que el material puede ingresar y puede generar algún tipo de alergia. A nivel crónico, es decir, más que todo son para las personas que trabajan en este tipo tienen este tipo de trabajo, puede generar a largo plazo un cáncer. Una persona que esté expuesta yo me acuerdo que había un producto que este muchacho utilizó para la construcción de aquí, de esta habitación, la de la niña. Se llamaba, ¿cómo era? Era el nitrato. Era como nitrato, tenía que ver, no recuerdo bien el nombre. Y yo le decía, pero Aldair, siempre colócate una mascarilla. Y yo tenía la precaución que cuando entraba a casa y no tenía mascarilla, me colocaba un pañuelo, pero procuraba no aspirar en el ambiente. Y si los veía en proceso
pa, de demolición, menos entraba. Y bueno, aquí tenemos, aquí por lo menos aquí pueden encontrar eh, una indicación de lo que son esas sustancias peligrosas. Perdón, tengo la garganta un poquito irritada. Bueno, no voy a hacer como les dije ahorita, chicos, no voy a hacer como tan repetitiva en esta explicación. Hoy les pido el favor de que ustedes eh, traten como de leer el término, porque me siento bastante afectada de la garganta. Y pues lo que también quiero es que ustedes tengan la indicación relacionada con el formato del proyecto de certificación, porque es bueno que ustedes sepan que para certificarse hay que hacer un proyecto. Y este proyecto yo creo que vamos a hacer solamente dos por el grupo, porque el grupo es bastante grande, ustedes son más de 40 estudiantes y de los 40, a pesar que aquí hay pocos conectados, la mayoría siempre me está mandando información a través del WhatsApp, a través del correo. Son alrededor de cinco estudiantes que ya definitivamente se reportaron. Entonces, no sé qué va a hacer, qué se va a hacer de ellos. Pero de igual manera, acuérdense que ustedes tienen que certificarse, graduarse como bachilleres y es un colegio que es técnico. Entonces, por favor, a los estudiantes, a los compañeros que están perdidos en los laureles, que se pongan las pilas. Estoy hablando de 5 o 6 casos en particular. Del resto me están cumpliendo. Entonces, como el curso es grande, como les estoy diciendo, ustedes son alrededor de 40, 41, si mal no estoy, yo creo que lo más factible es hacer 2 proyectos de certificación, donde esté la mitad del curso en uno y la otra mitad en el otro. Voy a dejar de grabar aquí para hacerle la presentación.